se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Maranata, pronto vendrá. Cristo pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. El Señor nos bendiga en esta hora, mis hermanos. A nuestro gran Dios le ha placido que en esta oportunidad sea yo el que tenga esta responsabilidad de entregar la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Él. Y empezando por la lectura de la palabra que Él nos ha dado en esta hora, que se encuentra en el libro de los Efesios, capítulo 6, del versículo 10 hasta el versículo 13. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y dice, lleva por título la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Eterno Señor, gracias sean dadas a usted por esta palabra que nos ha dado, para meditar en ella, Señor, para que tú nos hables por medio de tu palabra, nos enseñes, nos prevengas, Señor. Es largo el camino que quizás nos queda todavía para llegar delante de tu presencia. Pero, Señor, te pedimos que usted sea con nosotros, que su palabra sea la que nos vivifique en esta hora, y denos su bendición para ella, Señor, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amado hermano, encontramos en esta porción de la palabra del Señor al apóstol Pablo, aconsejando a la iglesia de Efesios, pero aconsejando especialmente a cada uno de los hermanos de ese entonces. Y haciendo un poquito de historia, podemos ver que en ese entonces los apóstoles, los discípulos de Jesús, sufrieron también la persecución, pero era una persecución en que eran atacados sus cuerpos. Si nosotros viéramos cómo fue el fin de todos los discípulos, vemos que la mayoría de ellos tuvieron unas muertes violentas. Entonces, amado hermano, el apóstol Pablo seguramente, y con la inspiración del Espíritu Santo, él no le estaba hablando en esos momentos quizás a esa iglesia, estaba hablando a nosotros, los que estamos viviendo actualmente. Porque nosotros ya no tenemos persecución. Se habla mucho de que vendrá persecución, pero en estos momentos nosotros tenemos una libertad de culto. Nos podemos parar en una esquina de calle a predicar el Evangelio, y nadie quizás nos va a molestar, nadie nos va a ir contra nosotros, a golpearnos, a causarnos algún daño, sino que muchos agradecen aquella acción que nosotros hacemos estando en un cantón de la calle. Nuestras reuniones podemos tener las puertas abiertas, nadie viene contra nosotros. Pero sí, amado hermano, como iglesia del día de hoy, sí tenemos una guerra. Hay algunos himnos que hablan de guerreros fieles somos, de Dios y la verdad. En la lucha contra el pecado vamos todos a combatir, porque ciertamente ya no somos, como le decía, como en el tiempo del apóstol Pablo, que vengan contra nosotros para agredirnos físicamente, sino hoy nosotros tenemos otro tipo de lucha, tenemos otro tipo de lucha espiritual. Y el apóstol Pablo decía: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El primer consejo que está dando el apóstol Pablo y que nos está dando el Señor a nosotros en esta hora es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí, amado hermano, encontramos la lucha que nosotros tenemos en estos días. Nosotros tenemos una lucha contra potestades. Potestad es un poder. Más adelante lo encontramos, porque dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, contra nuestro cuerpo, que nos vengan a agredir. No hay muerte. Sino, dice, contra principados. ¿Qué es un principado? Es un lugar que se le entrega, hablemos de este mundo, es un lugar que se le entrega a cierta principal, a una cierta persona con un grado honorífico, y el que vive ahí es una duquesa, es un conde, y ese es un principado. Contra potestades, contra poderes satánicos, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces nosotros, contra los gobernadores de las tinieblas, nosotros tenemos una lucha contra las tinieblas de este mundo. Y aquí tenemos que hacer una separación, amado hermano. El mundo vive en tinieblas, el mundo vive en pecado, el hombre vive lejos de Dios. Por lo tanto, al estar lejos de Dios, no tiene la luz de Dios. Él no vive en la luz de Dios, vive en tinieblas.
y la tiniebla es por el pecado. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo que ahora nosotros no tenemos esta lucha, sino tenemos otro tipo de lucha, una espiritual. Y por la palabra de Dios, por este versículo 12, podemos ver que nuestro adversario, Satanás el diablo, y más el tercio de los ángeles que fueron expulsados del paraíso, que son los que combaten contra nosotros en estos días, ya no, como les decía, ya no nos atacan físicamente, sino tenemos un ataque mental sobre nosotros. Un ataque, amado hermano, que muchas veces nos llega a hacer que desfallezcamos y quedemos tendidos en el camino. Porque ¿cuántos hermanos han quedado tendidos en el camino? ¿Cuántos hermanos se han perdido en este caminar, han caído de la gracia de Dios porque han escuchado a estos principados, han escuchado a estas tinieblas? Entonces, el Señor en esta hora nos está advirtiendo, nos está poniendo por delante sobre quién y sobre quiénes estamos combatiendo. Nosotros somos un ejército, el ejército de Dios. Nuestro Dios es nuestro general. Y como ejército de Dios que estamos combatiendo estas tinieblas, que estamos combatiendo esta organización, porque esto es una organización, es un ejército de las tinieblas que está totalmente organizado y muy bien organizado. Y lo vemos acá contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. Hay una estructura de mando. Hay una estructura de mando que es dirigida por el mayor de ellos, que es Satanás, el diablo, que se rebeló un día contra Dios. Entonces tenemos gobernadores, tenemos principados, tenemos huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, huestes espirituales, que es el ejército propiamente tal que tiene Satanás, el diablo, que es el que nos combate día a día. Porque cada día, amado hermano, cada vez que abrimos nuestros ojos, nosotros tenemos una lucha espiritual. Tenemos una lucha espiritual. Tenemos una lucha contra estas huestes malignas que viven en oscuridad y que nos quieren hacernos caer, hacer decaer nuestra vida espiritual, nuestra fe. Que estas huestes, ¿qué pretenden? Vernos tendidos en el camino. Y muchas veces, como les decía, muchos cristianos han prestado oído a estas acechanzas, a estos peligros. Y la palabra del Señor nos dice que Él anda como león rugiente alrededor nuestro, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. A nosotros nos quiere destruir, a nosotros, los que vamos a la iglesia del Señor, los que un día fuimos redimidos por la sangre del Cordero de Dios, un día que aceptamos al Señor, a nosotros nos quiere destruir, a usted le quiere destruir, y cada día está luchando contra usted, está luchando contra mí. Pero ¿dónde está esta lucha, amado hermano? Está en la mente. Está en la mente. Si usted miremos un momento el mundo, fíjese que podía leer que hablaba que los suicidios en esta última década se han triplicado aquí en nuestro país. ¿Y por qué comete esa persona ese tipo de acto en su vida, de terminar bruscamente con ella? Es porque hay alguien que le está hablando y que le dice: quítate la vida. No tienes lugar en este mundo. Nadie te quiere. Nadie te aprecia. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ha escuchado usted de lo que se llama esa crisis existencial? Esa duda existencial. ¿Qué hago yo en este mundo? ¿Cuál es mi porvenir? ¿De dónde vengo? ¿Qué voy a hacer más adelante? Son crisis existenciales que tienen principalmente la juventud. Porque en estos días el gran número de gente que se está suicidando es gente joven, no es gente adulta, es gente joven que está atacando, que está siendo atacada por estas huestes malignas. Pero esto también, amados, tenemos que tener cuidado, porque esto está llegando a la iglesia. Y no estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Porque en la iglesia de Cristo ya han habido intentos de suicidio de hijos de Dios. ¿Por qué? Porque han dado lugar a estas voces, porque no han podido luchar contra estas huestes malignas. Porque más adelante usted lo puede leer en su casa,
más adelante va a encontrar cómo nosotros, las armas que nos dio el Señor para defendernos, nuestra armadura, todo lo que el Señor nos ha dado para poder combatir. Porque, amado hermano, si nosotros, como dice más adelante, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y los vestidos en la coraza de la justicia. Amado hermano, si nosotros no nos vestimos de esta armadura que viene más abajo en la palabra del Señor, no podemos combatir. Estamos irremediablemente perdidos. No podemos hacer nada contra estas huestes malignas si no estamos vestidos de toda esa armadura de Dios. Es como ir a la guerra y ya tenerla perdida. No podemos combatir. Pero esta armadura de Dios, ¿cómo la podemos hacerla fortalecer en nuestra vida, emanar, tener esta armadura de Dios? Hay dos fórmulas que creo yo que son las principales, que es, amado hermano, la oración y la lectura de la palabra del Señor. Porque estas dos cosas, ¿qué nos van a traer a nuestra vida? Es la consagración al Señor, la cercanía con el Señor. Pero no una lectura por leer, amado hermano, una lectura con meditación de la palabra del Señor, y que esa palabra, si nosotros dedicamos diariamente a leer un capítulo de algún libro de la palabra del Señor, que esa palabra surta efecto en nosotros. Porque si vamos a leer por leer la palabra de Dios, no tiene sentido, amado hermano. La lectura de la palabra de Dios es para que ella tenga y surta un efecto en nosotros. Y ese efecto que va a causar en nosotros es que nos va a ir protegiendo y nos va a ir acorazando para poder enfrentar estas huestes malignas. ¿Cuántas veces estamos sentados en la casa del Señor y están estos pensamientos batallando contra nosotros? Batallando contra nosotros. Y yo sé que a usted le sucede. Son pensamientos que vienen y batallan contra nosotros aún estando sentados en la casa del Señor. Pero ¿cómo podemos combatir? Con esta armadura que nos dice la palabra del Señor, para poder vencer estas acechanzas. ¿Y qué es lo que es una acechanza? Una trampa, amado hermano, que el Señor que este enemigo pone en nuestras vidas para hacernos caer. Entonces, amado hermano, alerta. Tenga usted esta precaución. Tenga usted, amado hermano, esta necesidad en su vida de armarse para poder combatir. Si no, estamos irremediablemente perdidos. Y como iglesia, amado hermano, como ejército, un ejército desunido no tiene opción de ganar batalla alguna. La iglesia del Señor, los que somos nosotros, los que componemos la iglesia Maipú Centro, tenemos que estar unidos en un mismo fin, en un mismo sentido, sin divisiones. Porque si estamos divididos, estamos irremediablemente perdidos. ¿Ha visto usted algún ejército a través de la historia del mundo que haya obtenido victoria estando dividido? Ninguno, amado hermano. Ninguno. Toda división es causa de derrota. Toda división es causa de derrota. Entonces el Señor a nosotros no nos llamó a ser derrotados, nos llamó a ser victoriosos. Pero ¿cuándo vamos a ser victoriosos? Como les decía, cuando estemos consagrados al Señor, cerca del Señor, unidos a Él. Y la oración, la lectura de la palabra del Señor, el cántico en nuestras vidas, apartan, amado hermano, las tinieblas de nosotros y nos hacen victoriosos. Nos acorazan. Usted conoce lo que es un barco, un acorazado. Es temible, porque no es penetrable, porque es muy difícil de derrotar, de hundir, de botar a suelo. Si es un avión, un acorazado. Amado hermano, el Señor nos llama a acorazarnos ahora en Él, a tener estas vestiduras, esta armadura que nos habla este capítulo de Efesios 6. Entonces, amado hermano, el consejo del Señor: ármese de esta armadura, tómese de esta armadura. Los tiempos son difíciles. Ellos, amado hermano, también estas huestes malignas tienen conocimiento de la palabra del Señor. Tienen conocimiento, saben que poco tiempo ya les queda que estar. Pero, amado hermano, van a ir con fuerza contra nosotros. Van a venir con fuerza contra nosotros.
Van a querer dejarle tendido a usted en el camino por una crítica, por un mal pensamiento, por una mirada, por una palabra, por un acto que no nos gustó. Va a tratar, amado hermano, de dejarnos tendidos en el camino. ¿Cuántos cristianos han quedado tendidos en el camino? Y ahora ya están encadenados en el mundo y es tan difícil salir de aquel lugar. Es tan difícil cuando un cristiano es abatido, cuando un cristiano cae y es encadenado por estas tinieblas. Cuán difícil es retornar a los caminos. Entonces, amado hermano, precaución, alerta. Tenemos un enemigo poderoso. No podemos mirarlo en menos, amado hermano, de ninguna forma. Está muy bien organizado. Ellos saben lo que tienen que hacer contra nosotros para hacernos caer. Pero mayor es el poder de Dios, mayor es la misericordia de Dios en nuestras vidas. Estamos sirviendo a Dios. No estamos sirviendo a un hombre. Estamos sirviendo a Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Usted dirá, ¿por qué no van a atacar a Dios? Porque saben que contra Él no pueden, que Dios es todo poder. ¿Y por qué Dios no los destruye? Porque tenemos un libre albedrío. Y es astuta, amado hermano. Miremos a Eva. Eva tenía una plena comunión con Dios. Hablaban con Dios, Adán y Eva. Pero vino esta saeta a Eva. Y Eva escuchó lo que le dijo esta serpiente. Entonces, amado hermano, si Eva, teniendo esa plena comunión con Dios, escuchó y cayó en desobediencia, tengamos cuidado nosotros. Tengamos cuidado. Es un ejército poderoso. No lo podemos mirar en menos. No, amado hermano. Más que nunca en estos días que estamos viviendo, acorazarnos, vestirnos del poder de Dios. El poder de Dios es infinito, está disponible para nuestras vidas. El Señor no niega a ninguno de sus hijos. Cuando su hijo le pide fuerza, le pide poder, le pide ser revestido de su gracia, revestido de su poder, para salir a la batalla, para salir a combatir a estas huestes malignas. Cuando el cristiano va, amado hermano, revestido de la gracia de Dios, revestido del poder de Dios, hay victoria, amado hermano, hay victoria. Cuando el cristiano no ora, cuando el cristiano no lee la palabra del Señor y va a combatir estas huestes, hay derrota. Pero como le decía, el Señor nos llamó a ser victoriosos, el Señor nos llamó a ser vencedores. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a ser vencedores como Él venció en la cruz. Él también fue tentado, Satanás también le habló a Él, también lo tentó. Mas Él, amado hermano, siendo humano, estaba revestido de esta armadura de Dios. Más cuanto nosotros en estos días, pero tan peligroso que vivimos, amado hermano. Y el Señor nos bendiga en esta hora, esta su palabra haga mucho bien a nuestras vidas y en estos días, amado hermano, en que quizás no nos vamos a ver físicamente, quizás cuánto tiempo, Dios lo sabe. Pero en estos días, amado hermano, cerca del Señor, en estos días tomados de la mano del Señor, en estos días consagrados al Señor, buscándole de día y de noche, en la alabanza, en la lectura, en la oración, buscando al Señor, para que podamos así ser vencedores y más que vencedores. Eterno Señor, cuánta gracia le doy por esta hermosa palabra que usted ha dado en mi vida, por este momento, Señor, de atención que me da. Ayúdanos, Señor, revístenos de su gracia, ayúdenos como iglesia, ayúdenos como hijos. Ayúdanos, Señor, para tener siempre este interés en buscar más de su gracia, en buscar más de esta armadura, de fortalecer nuestras vidas, de ser grandes en fe en el Espíritu. Ayúdenos, Señor, y mírenos, Señor, con ojos de misericordia. Mírenos con misericordia, Señor. Gracias por su palabra.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Estaremos para siempre con Él. Vuelve, oh, vuelve, el Espíritu.